En 1987, a los 19 años, Alfredo Quiñones Hinojosa brincó la barda fronteriza entre México y Estados Unidos a la altura de Mexicali. La policía de la frontera lo capturó y lo mandó de regreso a México. Pero más tarde, ese mismo día, Alfredo volvió a intentar brincar la barda y esta vez lo consiguió y se siguió de frente. Cuando trabajaba en Fresno, California, piscando algodón, Alfredo le dijo a su primo que quería ir a la escuela, aprender inglés y tal vez estudiar una carrera universitaria. Pero su primo le dijo, este es tu futuro. Tú viniste a este país a trabajar en el campo como nosotros. Y Alfredo de nuevo logró saltar este obstáculo y otros más que siguieron. Hoy es el director de neurocirugía del afamado Hospital Johns Hopkins, un doctor notable internacionalmente y un modelo para la comunidad de mexicanos en Norteamérica. Doctor Quiñones, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Sabina, encantado de estar aquí con todos ustedes y con todos sus televidentes. Eh, Un honor muy grande. Cuéntanos del día en que te caíste en un tanque de gasolina. ¿Cómo se cae uno en un tanque de gasolina? Que era un tanque de ferrocarril y el tanque en sí estaba vacío de líquido, pero lógicamente tenía una cantidad enorme de vapores. Y yo me había especializado después de que había llegado a Estados Unidos y como tú dijiste, de haber trabajado en el campo. Salí del campo, empecé a trabajar para una compañía del ferrocarril y yo estaba de limpiando el suelo, limpiando el almacén y luego me puse a especializarme a arreglar estos tanques del ferrocarril, que era algo muy, pero muy complejo. Y al momento de estar arreglando uno de estos tanques, estaba arriba de él, había un hoyo en el tanque que habíamos movido nosotros una válvula de control para la presión del tanque. Por ese mismo hoyo me caí ¿Qué hacia el tal? tanque. Y luego, ¿cómo saliste de allí? Pues desafortunadamente, Sabina, no tuve el placer de salir yo mismo. Y por cuestiones del destino, Sabina, me salvan la vida. Mi cuñado se arriesga 2 veces al entrar, casi lo sacan muerto él también, pero como ya había mucha gente, lo tenían con un montón de cuerdas por todos lados. Entra la primera vez, sale desmayado, entra una segunda vez, pone una cuerda a un lado de mí, se desmaya otra vez y lo sacan sin oxígeno. Luego ahí empieza la increíble labor de poco a poco empezarme a levantar por esta cuerda que él ni se acuerda cómo la puso a un lado de mi cintura, En, cómo la amarró. en tu biografía, Becoming Doctor Q, este, dices que este es el incidente crucial en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué te enseñó este incidente? ¿Cómo te marcó? Decidí que no iba a lamentar el pasado, sino que iba a vivir, iba a utilizar toda mi energía para tratar de cambiar mi futuro. Muy sencillamente, o sea, la forma en que yo lo dije es, en vez de llorar, en vez de decir, qué vida tan difícil tengo, dije, no, yo voy a tener, este ha sido un regalo que me ha dado Dios, yo voy a seguir luchando y voy a llegar a hacer algo en la vida. Así de sencillo. Cuéntanos del doctor Kravitz, un doctor judío. ¿Quién es el doctor Kravitz y cómo marca tu vida? Una persona increíble, imagínate, él es un profesor todavía muy distinguido en la Universidad de Harvard, Harvard Medical School. Cuando yo llego, después de estar en la Universidad de California en Berkeley, me da un profesor mío que se llamaba Joe Martínez. El doctor Martínez me da un papelito así, me dice, cuando tú vayas a visitar a Harvard, que en aquel entonces yo no tenía nada de dinero, Harvard pagó para que yo fuera a visitarlos, pagaron por mi boleto de avión, el hotel, y me fui, me dice mi profesor, el doctor Martínez, dice, cuando vayas tienes que conocer a este profesor que es increíble. Él estuvo muy activo en los 60s y 70s durante el asesinato de Martin Luther King y fue una de las personas que cambió la cara de Harvard. Fue cuando empezaron a aceptar estudiantes afroamericanos y latinos también en Harvard. Entonces él fue un estudiante judío que él también creció durante los 30s y 40s en el Bronx, en Nueva York, donde existió una discriminación increíble en contra del judío. Entonces él la había vivido personalmente y sabía que era muy importante cambiar el destino de Harvard. Y él era una persona increíble, lo nominaron para un premio Nobel porque hace unos descubrimientos en neurociencia increíble. A los 30 años era un profesor catedrático de Harvard, el más joven
en la historia. Entonces no era nada más un genio, pero una persona con un corazón increíble, de tal corazón que fue la persona que cuando mi esposa y yo nos casamos, él fue el que encamina a mi esposa en esta iglesia pequeñita en la que estamos. Entonces yo lo quería como si fuera mi padre. Y te adopta. Es decir, es bien curioso y dice mucho de Estados Unidos, ¿no? Un profesor judío que fue discriminado por ser judío y que subió y llega hasta Harvard a ser dominado por el premio Nobel, se siente hermano de un mexicano. Exactamente, no nada más se siente hermano, sino siente la responsabilidad. Yo pienso que para él yo era el símbolo de la opresión, era el símbolo de lo que había pasado por muchos años en Estados Unidos, pero no vayas a pensar que nada más me ayudaba a mí, Sabina, ayudaba a mucha gente. Pero yo pienso que se sintió muy identificado conmigo porque teníamos un carácter muy similar, historias similares, pero estábamos separados por dos países y estábamos separados por 40 años, por lo menos, ¿me Ajá, entiendes? ajá. Y eso yo pienso que nos identificó mucho y nos sentimos muy amigos. Yo hasta la fecha, cada vez que yo voy a Boston lo visito, cada vez que él viene al NIH en Washington nos visitamos. Entonces él nos adoptó a mí y a mi esposa como si fuéramos sus hijos. Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, o así le dicen, pero en los últimos años se ha puesto very rough, se ha puesto muy ruda para los mexicanos. ¿Es cierto que vas a votar por Trump? Eso es muy divertido. Trump yo pienso que desafortunadamente es un símbolo de, ¿cómo te quisiera decir? Yo pienso, bueno, lo bello de Estados Unidos, que todavía lo reconozco yo, es que es uno de los pocos países en los que tú puedes expresar tu opinión, no importa qué tan descartada o qué tan mala sea. Y las mismas opiniones pueden ser buenas, una otra gente tiene opiniones muy malas, pero lo que puede uno ejercer ese derecho que tiene uno a expresar sus opiniones. Y yo pienso que es lo que está haciendo Trump. Yo, lógicamente, no estoy completamente en contra de lo que él dice, pero respeto que el hecho de que él exprese sus opiniones, mi responsabilidad como ser humano, como ciudadano de este país, como ciudadano del mundo, es de tratar de enseñarle a la gente que hay gente como yo que ha venido a este país a través de generaciones, no nada más de México, sino de China, de India, de todas partes del mundo, que tienen el sueño de salir adelante. Yo pienso que Trump, desafortunadamente, nos está poniendo en una situación así muy difícil, en la cual nos hace mirar como si fuéramos demonios, pero la verdad no es así, la historia no es así. Estados Unidos se ha formado en las espaldas del emigrante. Así es, pero hay algo, Trump entra en un vacío de narrativa. La verdad es que la comunidad mexamericana no ha divulgado una narrativa positiva de esto, sobre todo de los ilegales, de los indocumentados. Apenas Bernie Sanders, el otro candidato, el candidato demócrata, ha apuntado por allí que la economía de Estados Unidos se ha fundado mucho en esta mano de obra muy barata de los mexamericanos y otros inmigrantes no documentados, pero en general hay un vacío. Mira, yo di clases en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en periodismo, y cuando les decía a mis alumnos que habían 11 millones de no documentados en el país de la democracia, ponían los ojos prácticamente en blanco, no sabían, en Berkeley, en una de las mejores universidades americanas, no sabían, pero tampoco querían hablar de esos 11 millones de no documentados. ¿Qué piensas tú que hay que hacer como miembro distinguido de la comunidad mexiamericana? ¿Qué hay que hacer con estos no documentados? Pues primero que nada, yo pienso que es responsabilidad de gente como yo, que tiene una voz un poco más alta, que nos escucha no nada más en México y en Estados Unidos. Es nuestra responsabilidad y es mi responsabilidad propia el decirle a la gente que gente como nosotros tiene un valor muy, pero muy alto, no nada más en la economía, sino en la cultura de este país. Formamos puentes entre países del resto del mundo y en Estados Unidos. Venimos de países humildes como México, somos personas que tenemos los mismos sueños que han tenido muchos emigrantes por los últimos 300 años en Estados Unidos. Y es una responsabilidad mía de hacerlo. Y es la razón por la cual ahora en la actualidad
cuando me preguntan de hacer una entrevista acerca de mi trabajo en ciencia, en neurocirugía, hablo acerca de eso, porque yo pienso que es lo que puedo representar, puedo, por parte de mi trabajo, le puedo dejar saber a la gente que hay gente buena que quiere tener este sueño. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos 11, 12, 14 millones de personas que no tienen documentos en Estados Unidos? Yo pienso que es un problema, lógicamente, que trasciende no nada más a Estados Unidos, sino va de regreso a nuestro país, a México. Así es. Eso yo pienso que lo hemos negado, Sabina. Desafortunadamente, acuérdate que también en nuestro país ha habido el beneficio de que exportamos a muchas personas que vengan a trabajar y no nos tenemos que apurar de darles el trabajo, o formar trabajos para ellos. Entonces, por los dos lados tenemos cierta culpabilidad y hay que hablar de eso. Así es, así es. ¿Qué te gustaría a ti que hiciera el gobierno mexicano al respecto? Pues yo pienso que lo que tenemos que hacer es invertir más en nuestra juventud. O sea, no estoy hablando de darle nada a nadie de regreso, sino yo pienso que lo que tenemos que hacer es hacer nuestro país mucho más atractivo, de formar mejores trabajos, mejor tecnología, mejor ciencia, el impartir, el hablar acerca de los avances y de la necesidad de la educación. Tenemos que invertir más en educar a nuestra gente humilde, en subir la clase media, para que así no exista la necesidad de salir del país. Exacto, pero los que ya están allí, que no son pocos, son cierta, son, creo, tú corrígeme, Sí. 25 millones de mexicanos que emigraron y además hay 7 millones por ahí de no documentados. Esos que ya están allí, que son una masa muy importante de personas y a los que les debemos, entre otras cosas, una de las entradas de dinero más importante del país, tan grande como el petróleo es lo que llega con las remesas. ¿Qué obligación tenemos los que estamos de este lado en México con ustedes? Qué quisieras tú que sucediera? Pues primero que nada lo pongo de regreso en mi responsabilidad como ser humano. Yo pienso que lo que yo estoy tratando de hacer, y tú lo has visto por medio de mi trabajo, he estado tratando de formar puentes entre Estados Unidos y México, regresar a México Vienes muy con seguido, ¿verdad? muy seguido, hago muchas misiones altruistas, traigo a un montón de neurocirujanos, los mejores del mundo, donamos una cantidad enorme, no nada más de dinero, sino también de recursos humanos, nuestro conocimiento, cirugías gratuitas que hacemos. Entonces tenemos una responsabilidad nosotros que estamos aquí de regresar a nuestros países y tratar de aportar no nada más a la economía, sino a la educación del país. Ahora, lo que Sí. nosotros tenemos la responsabilidad ahora de que yo pienso humildemente, yo no soy un político, no soy un economista, soy un cirujano científico, pero pienso de una forma muy sencilla. Tenemos que hacerlo de la misma forma en México, tenemos que reconocer que nuestra gente que ha salido de México a Estados Unidos tienen un papel muy importante y están contribuyendo de una forma muy, muy importante a la economía de México. Y si lo reconocemos de esa forma, yo pienso que establecemos un diálogo entre los dos países y entre las dos instituciones, entre las dos culturas y los dos gobiernos que nos va a beneficiar a todos. Creo que es muy importante lo que dices. Realmente son 2 países que están bastante integrados en la práctica, y de pronto los políticos del lado norteamericano les encanta este caballito de batalla, este chivo expiatorio que son los mexiamericanos, eh, y no es justo. Yo creo, por mi lado, yo creo que nuestro gobierno y nuestros intelectuales tendrían que hablar mucho más de esta realidad de que somos países que estamos muy integrados. Te agradezco a ti mucho, eres una de las personalidades que normaliza el hecho de que existen americanos, mexicanos, mexicanos, americanos, esta nuevo híbrido que no es excepcional. Eres un miembro distinguido de una comunidad muy amplia. Por último, te pregunto, ¿por qué vas a votar? No estoy seguro todavía, te lo juro, Sabina. Bueno, pues, hasta la próxima, doctor Q. Hay Muy que leer la amable. biografía del doctor Quiñones, Becoming Doctor Q. ¿Está traducida? Sí, se llama nada más Doctor Q. El Doctor Q está traducida y pues nos ha tocado una suerte enorme. Y los dejo con el último pensamiento. En el cerebro, las células madres, las células neuronales viajan y emigran de un lugar al otro. No existen las fronteras, no existen las barreras. Las barreras las hemos puesto nosotros como seres humanos. Muchas gracias, doctor Quiñones. Hasta la próxima. Gracias, Sabina. Un abrazo a todos. Gracias.